Estimados todos, buenos días, buenas tardes. Noviembre 13 del 2018. Me presento ante ustedes con una nueva inquietud. En los últimos videos he tratado de quebrar el hielo y salir del silencio en un caso personal de violación de derechos humanos. En esas charlas vine diciendo, como venezolano y ciudadano, que quiero protagonizar en una nueva reforma constitucional, siempre para el pro de cambios paradigmáticos y para el bien común. Estoy aquí tratando de compartir ideas. No pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a ninguno de izquierda o derecha, soy neutral y tan solo pues pensando en este compartir y en protagonizar algo eh, en pro de un beneficio, vuelvo a decir, común, de una comunidad, de un país. Quiero ser breve. El caso de hoy lo he titulado Jurisprudencias. Todo está ligado a cambios nuevamente constitucionales. Jurisprudencias o casos legales, cosa juzgada, como se le dice en nuestro país. Antes de entrar en este artículo constitucional o en esta idea, porque no es una reforma constitucional, vuelvo a decir, no soy abogado, soy asistente de abogado, como una de mis partes, como uno de los títulos que tengo, sin que eso signifique quién soy o la identidad, pero yo creo que lo que estoy trayendo aquí es experiencia de vida, experiencia basada en un caso micro, que es el reflejo de lo macro. También eso lo he participado en casos anteriores. Antes de entrar entonces, como dije, al artículo constitucional que tengo redactado y que algo interno me dice comparte, 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 después de haber escrito esto en el 2007, antes voy a decir un preámbulo o una historia. Y comienzo. Para aquellos pues interesados, aquí está la historia. Las personas o el ser humano está viviendo una dicotomía diariamente. Hoy existe una batalla interna de ideas. La revolución en la mente. La revolución comienza en nuestra testa, en nuestra cabeza. El discernimiento entre el bien y el mal. En el alma. Por ejemplo, una persona adicta a las drogas, al alcohol o cualquier otro elemento o factor externo y que desee sanar, tiene una lucha mayor con el entorno donde reside. Es decir, si este personaje tiene la voluntad de sanar, de dejar la droga, de crecer, de evolucionar, pero está rodeado de este flagelo, de este elemento, de un nombre, puede ser muchos otros, puede ser, dependiendo del contexto donde se viva, este personaje se le va a hacer mucho más difícil cambiar, porque está rodeado de mucha negatividad, su atmósfera, su ambiente es negativo. Una persona alcohólica, por ejemplo, que tenga el deseo de dejar el alcohol, pero está rodeado de fuerzas externas que directa o indirectamente o subliminalmente afectan a ese espíritu de dejar ese flagelo, se le hará más difícil de poder crecer, de evolucionar o dejar a un lado a este mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál será el rol nuestro como personas del mundo en cuanto a este dilema? ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos? ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Primero, cambiar uno. Nadie puede cambiarnos a uno, pero si este personaje tiene la voluntad, y doy un ejemplo del alcohol, pero puede ser muchas otras cosas, puede ser la educación, puede ser la manera en que hagamos política, puede ser la manera en cómo ejerzamos una profesión. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué voluntad tenemos internamente? ¿Deseamos cambiar? ¿No deseamos cambiar? Si deseamos cambiar, pero tenemos fuerzas externas que van en una constante lucha, además de la lucha interna que tengamos nosotros en nuestra mente, pues a ese personaje se le va a hacer más difícil. Creo que una sociedad ordenada, una sociedad disciplinada y que prometa o promueva política en pro de un crecimiento colectivo es la respuesta. Yo creo que ahí es donde vienen los cambios paradigmáticos. Si hay tantos vicios fuera, nuestra misión es traer un poquito de luz y quitar esos vicios para que la sociedad colectivamente pueda crecer. Una persona que tenga la voluntad de cambiar y que ahora tenga un ambiente favorable de cambio podrá crecer más rápidamente. Cambiar o transformarse más rápidamente. Si todo está en pro de, como el cuento que dije de los suizos o de esas
civilizaciones que, por ejemplo, Alemania se paró después de la Segunda Guerra, pudo ejercer, construir nuevamente. Otros grandes países, Japón con Hiroshima, Nagasaki, y después de las bombas pudieron reconstruirse, eran porque eran personas con una energía colectiva homogénea, en pro de ayuda al otro. Hay ciertas sociedades tercermundistas, por decirlo así, que no tienen esta cuestión homogénea, están todos separados. En la unión está la fuerza, y en esa unión colectiva de poder cambiar paradigmas externos y ayudarnos internamente, yo creo que es una energía mejor y una energía que va en evolución. En todos los años, ahora hablo en caso concreto, en todos los años de violación de derechos humanos he aprendido que las leyes o paradigmas que actualmente existen no complementan una verdad, la verdad del ser. Si yo como persona, como ese ser, deseo cambiar y traer esa luz al ambiente y enseñar a otro con un propósito de vida, es decir, ¿qué significa un propósito? Pasión, como dije en estos días, es hacer lo que uno ama hacer. Y propósito es contribuir en eso que uno ama. Soy pianista y toco el piano y traigo esa música a los demás, una orquesta, estoy contribuyendo en esa pasión, estoy contribuyendo en ese propósito. Mi propósito es ser médico, ok, tengo que traer luz, tengo que contribuir en la sanación. Mi propósito es política benevolente, entonces tengo que contribuir benevolente hacia esa pasión. Y la pasión siempre va ligado al amor. Donde no hay pasión y buenas intenciones, no es pasión. La jurisprudencia, ahora vamos al caso de hoy, vamos a hablar de jurisprudencia y de casos legales. La jurisprudencia, o como le llaman casos legales o cosas juzgadas, son elementos en nuestro país que pudiesen ofrecer cambios positivos a una colectividad, a la sociedad, y siempre cuando la ley a promulgar sea amorosa. Si esa ley es amorosa, pues va a haber cambios positivos. Y los cambios siempre hacia la evolución del ser y no para el deterioro del ser, no para el deterioro de la persona como tal. Con este video que voy a tratar de hacer ahorita, me gustaría explicar lo importante de los cambios sistemáticos que se deberían dar en Venezuela, concretamente en el caso nuestro, en cuanto a los cambios que todo ser humano debe pasar para así poder balancear su cuerpo y su estado de luz o su estado de ser. Yo creo que el cambio de conciencia es la base para que los problemas de Venezuela se arreglen. Y esos cambios de conciencia originan primero un cambio interno en la persona, una transformación, y esa transformación entonces ayudará a traer luz a nuestro entorno. Yo creo que ese es el propósito de vida de cada ser humano. Las jurisprudencias son consideradas elementos persuasivos en Venezuela. Uno tiene un caso y puede traer un elemento como una jurisprudencia de un caso anterior muy similar al nuestro, y uno lo trae como un elemento persuasivo. Por esa jurisprudencia en Venezuela no es ley, no tiene el peso de ley, como en otros países donde llaman casos legales y en donde las leyes se van haciendo a medida que se vayan presentando los eventos de la vida. Por ejemplo, el Internet antes no existía, no habían leyes que pudiesen regular el Internet. Hoy día es algo muy positivo, pero también, como todo en la vida, tiene algo negativo, dependiendo de la intención que tengamos para usar el Internet o para usar cualquier cosa. Entonces, tenemos que ver cómo podemos traer estos casos legales al entorno. Las jurisprudencias son consideradas elementos persuasivos y no son ley como en otros países. Estas ofrecen al entorno la oportunidad de cambio, desarrollo y la construcción amorosa de una sociedad. Hay políticas egoístas cuando las intenciones no son genuinas. Es para tal vez una minoría, para poder favorecer una minoría. Esta no sería para traer luz, pero cuando se hacen paradigmas en pro de una mayoría, estas sí traen luz. Las violaciones a los derechos humanos, cuando algo ocurre, y hablo por un caso en un contexto concreto, cuando eso sucede, una violación de derechos humanos, es porque las leyes que la amparan no hay crecimiento hacia una minoría. No existen, o tal vez no son, es un caso que no va a favorecer a muchos. O es un caso, que va a favorecer a muchos, pero es un caso que como va a traer tal vez problemas hacia el entorno, problemas de cambio, y el cambio es resistencia, entonces no le hacen caso a la violación. Entonces prefieren sacrificar a una minoría. A eso quiero llegar. Si estas leyes o estas leyes no
promueven, no complementan las leyes naturales, entonces hay violaciones. Barry, gracias. Soy abogado, pero no cumplo la ley. No estoy siguiendo una ley natural del bien. Causa y efecto. Estoy creando algo negativo que se va a retornar en negativo. Vamos a ver el caso de Venezuela, lo que está viviendo. Está retornándose algo negativo, una entropía. Porque el estado de conciencia que ha habido en una democracia que no se ha sentido, y hablo antes de 1999, no estoy después del 99, porque los casos a nivel micro nuestro comenzaron en los 80. Entonces comprueba de que hay un estado de conciencia errado. Y ese estado de conciencia hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? De eso trata la vida. La vida es un viaje, la vida es un viaje y es un constante cambio hacia traer luz, hacia una oscuridad, hacia un entorno. Llámese en la casa, en la vida privada, en la vida personal primero del ser, después en la vida de nuestro entorno más cercano y obviamente como comunidad, como seres humanos, hacia un país, una comunidad, un estado, una nación. Entonces, cuando vamos en contra de las leyes naturales, esta ley no funciona. Y en vez de construir esas sociedades, esas sociedades van viviendo un caos y algo no civilizado, una entropía y un deterioro social. Entonces, una vez que hay una transformación interna, una educación interna, y voy a tratar de, más adelante a crear un video sobre la educación, o qué creo yo como ciudadano, que me preocupo por mi estado, me preocupo por mi país, y quiero protagonizar nuevamente, qué podemos hacer en la educación y qué podemos lograr, porque en la educación está todo, la educación es el balance entre ese ser humano y el ser de luz. Entonces, en esa transformación, una vez una transformación interna, podemos entonces traer algo al exterior, para que esté balanceada una sociedad y no aumente más la oscuridad, y porque si aumenta esa oscuridad, entonces lleva a la sociedad hacia una destrucción, que creo que es lo que está pasando en muchos países. Hablo en mi caso concreto de Venezuela porque yo lo viví allá. Y lleva a una autodestrucción del hombre y la sociedad. El poder interno de la voluntad y el amor se manifestará en el entorno siempre y cuando los paradigmas externos puedan complementar el interno. El interno, siempre el cambio es interno. Yo no tengo por qué dejarme llevar del entorno. Cambio primero internamente y luego ese cambio se lleva socialmente hacia otros. Esto creará una conciencia colectiva más justa y de justicia social. Esto originará cambios en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, en la salud, en la política, en la religión, en las relaciones humanas, en la finanza y sobre todo en la mente. Estoy siendo condicionado con cosas positivas de mi interior que complementan mis cambios internos. Si esos cambios paradigmáticos no se ejecutan, estamos entonces creando o cavando nuestra propia fosa. A continuación voy a explicar lo que deseo transmitir con la jurisprudencia para esta reforma constitucional. Todo lo que voy a expresar, recalco en este preámbulo, es basado en lo micro o experiencia vivida, que es el reflejo de algo macro. Todo es causa y efecto, hay karmas negativos, karmas positivos. Hemos vivido un karma negativo que tenemos que transformarlo a algo positivo y por eso heme aquí hablando como un propósito de vida, en contribuir hacia esa pasión que tengo en un cambio de algo vivido negativamente y de violaciones bien fuertes que trataron de destruir a una familia, a un ser, y que bueno, está todo perdonado, como hemos dicho en otras ocasiones, pero que era necesario traer esa experiencia y esa educación y eso hacia otros. El paradigma que se debe romper en una violación social o en un cambio colectivo errado o en una conciencia colectiva errada es traer amor incondicional hacia otro. Por ello, la ley universal religiosa más aceptada es amar al prójimo como a ti mismo. Sin amor propio o sin respeto propio, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo podemos amar a otros? ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos crear políticas benevolentes? ¿Cómo podemos enseñar constructivamente con el ejemplo? ¿Cómo podemos? Es la pregunta, ¿no? Este es un preámbulo
Otro segundo punto, antes de entrar entonces a lo que es la jurisprudencia del campo constitucional, que me gustaría compartir con ustedes hoy en este video, es lo siguiente. Y piensen en esto, esto es una pregunta para reflexionar. Y aquellos que son amigos míos en Facebook, puse algo muy interesante sobre los mártires de la vida. Yo quiero que ustedes se fijen en algo. Ustedes se han dado cuenta que cuando una persona o un ser humano o un alma amorosa quiere traer un cambio, le pasa algo. Comencemos. En Estados Unidos hay muchos personajes, J.F. Kennedy, Martin Luther King, Allende. Hay muchos. No me voy a meter ni nombrar más. Ustedes pueden estudiar y hacer un Google. ¿Quiénes han sido asesinados? Pero no nos vamos tan reciente. Jesús fue crucificado. ¿Y qué fue lo que dijo o qué fue lo que trajo? Amor, dale otra mejilla, amar al prójimo como a ti mismo, filosofías evangélicas de unión, de amor. Este no es un video religioso. Tan solo estoy diciendo que es un personaje que trajo luz. Y lo primero que los mataron fueron el pueblo mismo. Crucifíquenlo. Y lo crucificaron. Prefirieron un Jesús crucificado que un Barrabás. No entro en detalles de quién tenía más vicios o quién tenía más pecado, porque ese no es mi punto, no soy juez. Pero el punto es que una persona sí trató, y hubo un personaje en esas cuestiones bíblicas que se lavó las manos. Entonces yo creo que hoy día hay muchas personas que se lavan las manos, nos lavamos las manos, crucifíquenlo. Y a cada momento está siendo un personaje crucificado, siempre por el hecho de querer traer algo. Entonces vamos a la iglesia, vamos a rezar con alguien, decirle nuestros pecados, mire padre, hice esto, esto y esto, salimos nuevamente afuera y estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de conciencia y de pensamiento, porque la maldad es lo que nos persigue y la vida trata de siempre traer a la oscuridad, traer luz. Es algo metafísico tal vez, es algo esotérico, no lo sé. Yo más bien quiero llamarle, es un comportamiento humano. Y dependiendo de la intención que se tenga a la hora de hacer algo, así va a ser el resultado. Luz o alimentar más la oscuridad. Entonces, este video es para traer un poquito luz hacia la oscuridad, posiblemente en lo que son las jurisprudencias. Las jurisprudencias existen en las leyes románicas, en las leyes que siguen los paradigmas de Roma. En nuestro país son códigos, están escritos. Usted mató, tiene 30 años preso. Usted tal cosa es así. Ya está escrito, ya están leyes programadas, hechas. Tiene ventajas y desventajas. Pero lo bueno es que ya están escritas y se sabe qué es lo que va a pasar. En otros países que siguen las leyes anglosajonas, cosas que no lo seguimos nosotros, lo bonito es que hay algo que se llama casos legales o cosas, cuando están las cosas juzgadas y queda una jurisprudencia o ese escrito ya hecho, que es un documento público, entonces ese caso es precedente para cualquier caso similar. En pocas palabras, las cortes de apelaciones o las cortes supremas en estos países se convierte en ley y es leyes creadas por el entorno, por el pueblo, por eventos que se han manifestado. Entonces, lo que yo trato aquí es una idea. Tal vez van a decir que no funciona porque las leyes siguen Roma, no se puede hacer más nada, pero yo creo que la vida es cambio sin estar apegado a estereotipos y sin estar apegado a paradigmas viejos. Tenemos que crear paradigmas nuevos de evolución, indistintamente de lo que sea limitado. Tenemos que ser ilimitados en nuestro pensamiento, libres en nuestro pensamiento y así traer el pensamiento crítico que nos ha dado Papa Dios para poder discernir, decir, hacer y cooperar en algo que sea en pro de la evolución de la humanidad y no en deterioro de ella. Si no hacemos eso, va a pasar como el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nadie va a creer y cuando llega ya es demasiado tarde. Y ya está pasando a nivel de clima. Huracanes, terremotos, cambios climáticos y no le estamos haciendo absolutamente nada. Y esa misma fuerza nos está autodestruyendo. Otro ejemplo,
cuando uno dice vicios o cuando uno no quiere cambios, uno le echa la culpa, por ejemplo, al mar. El mar no se limpia, el mar está sucio, el mar está contaminado. Somos nosotros mismos los que lo estamos contaminando, los ríos, el aire, etc. Y esa energía se devuelve. Entonces se está creando un karma colectivo a nivel individual y ese cambio, y esa conciencia individual errada se hace colectiva. Por eso es que entonces los cambios paradigmáticos también deben ser colectivos una vez que haya una transformación individual. Espero que esto se entienda. Ahora leo lo que es la jurisprudencia y ahí termino este video, que ahora llevo 19 minutos y espero no tomar más de unos 30 minutos. Esto fue escrito en el 2007. Nuevamente, fueron escrituras hechas cuando vivía el presidente Hugo Chávez Frías y yo le hacía las diferentes comisiones, no específicamente a él, porque no tienen tiempo, pero no sé si llegaron estas cartas, pero ahora tengo el deber moral, ético de transmitirlas y de compartirlas con todos ustedes. Comienzo. Casos legales o jurisprudencia. Uno de los elementos más importantes del derecho es aplicar leyes acordes a la realidad en que se vive. El ser humano es un ser cambiante porque la sociedad es un ente cambiante, es un ente en constante movimiento. El ser humano debe adaptarse, amoldarse en cualquier ámbito, en el ámbito científico, en el social, en el cultural, etc. Las leyes son evolutivas, deben ser evolutivas, deben siempre evolucionar con el hombre. Si no evolucionan, entonces se estancarían, ocasionando estos cumplimientos de leyes no acorde a la realidad y como resultado de ello, injusticia. Y al haber injusticia, hay violación a los derechos humanos. Por ello, en los últimos años, la Constitución Nacional ha sido reformada, primero en el 99, después de los 60, y como resultado ha sido reformada. Nuevas leyes han sido creadas, viejas leyes son examinadas, en fin. Sin embargo, todo esto toma tiempo, dinero y otras energías. Y el tiempo pasa y el tiempo pasa. Y el tiempo de un ser humano son 70 años. Y se vive en una cierta negatividad siempre. No en pro de una evolución. Porque por más que la persona desee cambiar, como el alcohólico, como ese drogadicto, el ambiente no está acorde a ese cambio. Entonces nuestra misión es romper con esa conciencia colectiva errada que viene del ego, de un ego individual, unirnos como las hormigas, como las abejas que hacen miel y todas trabajan con un beneficio común para crear algo positivo. Hay que ver a la naturaleza. Uno aprende mucho de la naturaleza. Lo que pasa es que el ser humano es un ser pensante. Piensa tanto que a veces piensa más con su ego, con su identidad, con lo que este representa, y a la final nada de eso nos vamos a llevar. Repito, sin embargo, todo esto toma tiempo, dinero y otras energías. Esto, en mi opinión, es pérdida de recursos en parte y se pudiese ahorrar algo de estos recursos cotidianamente, dándole al Poder Judicial el poder de crear leyes en casos únicos de interés a la comunidad o a la nación, o leyes que hasta ese momento no hayan sido redactadas por los organismos competentes, la Asamblea Legislativa, quienes que vayan a crear leyes, los municipios, etcétera, las identidades, ya que la Venezuela es una república y cada estado tiene sus propias leyes, ¿no? Siempre y cuando vayan acorde a la Constitución Nacional. Pero también había otro organismo que sería encargado de crear leyes en casos únicos, y en este caso serían las Cortes de Apelaciones, ¿no? Como ciudadano que desea participar en este ámbito, me gustaría poder añadir en este escrito como el numeral 9 o número 9 al legado dirigido a Yaracuy en manuscrito redactado titulado Propiedad Privada de Estado de Derecho. Esto también fue anexado a ese legado que se le dejó al Estado de Yaracuy por mi padre. En los actuales momentos, 2007, ya se estaba hablando de una reforma constitucional nuevamente, además de la del 99. Esto fue escrito en el 2007. En los actuales momentos se desea reformar la Constitución nuevamente. Se están creando leyes nuevas acorde a los cambios en el sistema. Sin embargo, como dije anteriormente, con un poder otorgado al Poder Judicial para crear leyes, se pudiese disminuir la creación de leyes en el Poder Legislativo, originando esto mayor eficiencia al sistema. Y nosotros pudiésemos contribuir y cooperar en esa redacción de leyes. El pueblo, nosotros, en una democracia. No dejarlo a una minoría, a unos políticos que están haciendo leyes, pero que no sabemos en pro de quién, porque los resultados que se ven en la acción y en el comportamiento no van de la mano. Lo que se dice y lo que se hace deben compaginarse y complementarse. Si yo digo
no fume y estoy fumando, ¿qué estoy diciendo? Si yo digo no haga esto y lo estoy haciendo, ¿con qué poder yo puedo decirle eso a otro? Entonces tenemos que estar balanceados, complementados y ser auténticos con uno mismo. Sin embargo, como dije anteriormente, con un poder otorgado al Poder Judicial para crear leyes, se pudiese disminuir la creación de leyes en el Poder Legislativo, originando esto mayor eficiencia del sistema. Como ejemplo de mi retórica, voy a tomar el ejemplo en los Estados Unidos, en el Poder Judicial, que lo denomina casos legales o case law. En el Poder Judicial americano puede crear leyes automáticamente cuando las sentencias son emanadas de cortes de apelación. Ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sentencias emanadas de la Corte Suprema y de cualquier otro tribunal de alta jerarquía existente en cualquier estado de los Estados Unidos. Las sentencias emanadas de estas cortes, por lo general o en lo general, ofrecen algo distinto o no existente en estatutos u otras leyes y ofrecen decisiones de cambio. Son sentencias emanadas basadas en hechos distintos y no existentes hasta ese momento. Pudiésemos decir que son o pudiese ser comparables a las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela que se denomina jurisprudencia. Baby, gracias. Caso de reivindicación. ¿Qué se necesita? Título de propiedad que usted ha disfrutado, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de evidencia. Hay una jurisprudencia. Hay un caso legal. Hay un precedente. Aquí está. Muéstrame lo suyo. No hay necesidad de hacer juicio. Lo que hay que hacer es respetar, ahorrar tiempo, hacer una comunicación entre las dos partes. Mira, estás equivocado, esto es mío, aquí están las evidencias, aquí está esto. ¿Para qué buscar abogados? ¿Para qué utilizar el sistema? ¿Para qué? Cuando el sentido común y las buenas intenciones en una buena mesa para mediar, para civilizadamente, con buenos principios, queda la cosa dirimida. Y después, perdóneme, hice mal, no hice mal, no lo había visto, y entramos en comunicación. Y se acabó. Pero no se hace, porque hay intereses ocultos, hay dinero, puedo sacar más de esto, puedo sacar de aquello, y hay un deterioro humano, hay una pérdida de energía humana. Ahora, vamos a ver las diferencias entre la jurisprudencia y etcétera. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Las jurisprudencias se utilizan en Venezuela como elementos persuasivos en un litigio, mientras que las sentencias denominadas casos legales, cosas juzgadas, case law, en Estados Unidos y emanadas de cortes de apelaciones, y ojo, no en Estados Unidos y en otros países más, son precedentes y controlan cualquier caso similar. Si Venezuela, la Asamblea Legislativa, pudiese otorgar al poder judicial, crear leyes, entonces las jurisprudencias serían precedentes o casos legales, y así pudiesen regir, controlar cualquier caso similar. Hay muchos tipos de leyes. La Constitución Nacional, la madre de las leyes, aquellas creadas por los organismos competentes, Asamblea Nacional, por los municipios, por los estados, y podríamos agregar otro organismo al Poder Judicial que pudiese con su jurisprudencia redactar cotidianamente nuevas leyes acorde a los cambios o evolución del hombre. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los jueces que van a hacer esta jurisprudencia? ¿Y cuáles van a ser las intenciones de estos jueces a la hora de hacer jurisprudencia? Tienen que ser jueces neutrales, tienen que ser jueces con ética, que no piensen en izquierda derecha, jueces que vean al ser humano como energía auténtica humana en desarrollo para una sociedad homogénea, como las hormigas, como las abejas. Si vamos a poner jueces que tengan intereses ocultos, entonces no pueden ir para el baile. Esto no se va a realizar. Entonces las jurisprudencias van a estar contaminadas. Tienen que ser, y al leerlas uno va a ver cuando son auténticas y van a estar basadas en la verdad y no en el ego. Podríamos agregar entonces otro organismo, el Poder Judicial, que pudiese con su jurisprudencia redactar cotidianamente nuevas leyes acordes a los cambios o evolución del hombre. Estas leyes deberían ser respetadas como leyes emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, otro organismo encargado de crear leyes. Estas nuevas jurisprudencias o casos legales, como se denomina en Estados Unidos y otros países, crearían precedentes, leyes. Casos legales que obviamente no pueden ser redactadas en contra de los reglamentos generales de la Carta Magna venezolana. Si esto es logrado en Venezuela, serían muchos los casos que se resolverían instantáneamente sin necesidad de comenzar un juicio similar, ya que la jurisprudencia emanaría del tribunal de más alta jerarquía y por tal motivo ahora esta jurisprudencia es ley ante toda la República. Y no se pierde tiempo. El caso de mi papá tiene desde 1985. 20 años. Va a tener 30 años. Desde que comenzó en esa lucha, pero no se ha dejado. Y
pudiésemos abandonar y decir, no, pero es que todo esto traído, gracias a todo este desastre, está trayendo todos estos conocimientos. Entonces es un despertar de conciencia. Tal vez esa es la misión de vida. Y por eso estoy aquí siendo protagónico, porque algo interno me dice, este es tu propósito, esta es tu misión. Indistintamente, todo el mundo dice que todo el mundo somos actores en la vida, que cada quien debe traer un pedacito de una misión. Y la vida es un rompecabezas y cada elemento, cada pieza es un ser humano que está trayendo algo positivo hasta formar una imagen. Un nuevo mundo, ¿será? Crear un nuevo mundo, crear una nueva conciencia. Eso ya cada quien con su pensamiento crítico podrá pensar al respecto. Entonces, la ley quedaría redactada por el Tribunal de Más Alta Jerarquía. Esto evitaría largas charlas o discusiones en la Asamblea Legislativa, referéndums, ahorraría dinero, en fin, sería el hombre, la sociedad y según los hechos, lo que conllevaría a la creación de nuevas leyes en el Alto Tribunal de la República. Y si se le otorga el poder, sería otro organismo público, además del legislativo, en crear leyes. Debo recalcar que el Poder Legislativo, redacta estatutos y el Poder Judicial, jurisprudencias como autoridad legal. Pregunto, ¿se podrá anexar un artículo constitucional en el capítulo 3, titulado del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, como un numeral extra del artículo 266 o cualquier otro diciendo lo siguiente? Copio. ¿Podrá el Tribunal Supremo de Justicia decidir sobre controversias entre las partes o conocer del recurso de casación y en el momento de este tribunal decidir sobre el particular, observar primeramente si es un caso distinto a cualquier otro? Y si es así, de allí en adelante, una vez casada y publicada la sentencia, será precedente y ley ante cualquier caso similar y deberá esta jurisprudencia ser respetada como elemento no solo persuasivo, sino de ahora en adelante será ley o reconocida como ente controlador en la República y como tal controlará casos similares a menos que la sentencia viole la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Comillas cerradas. Este sería el cambio constitucional. Leyes basadas en la experiencia humana, sin necesidad de tener ningún tipo de funcionario público con vicios. Es uno, el ser humano, con experiencia, con amor, con luz, para ayudar a otros que vienen en relevo. El único obstáculo que yo encuentro en esta redacción es que pueden decir que las leyes venezolanas siguen los códigos o cuestiones de Roma y son anglosajón. Pero cuando vamos más allá de las etiquetas y de los estereotipos, la magia existe. ¿Realismo mágico? No sé. Pero yo creo que todo es posible. Lo imposible es cuando nos decimos a nosotros mismos porque nuestra mente está condicionada. Pero en el momento de ver la libertad de acción y de ver todo lo que se puede lograr cuando hay amor, no hay nada que lo detenga. Muchas gracias. Este es este video. Hasta el próximo. Voy a crear uno que tiene que ver con la educación y con la salud. Muchas gracias.